Los sonidos de la realidad. Son los audios de la mañana. Patricia Bullrich fue un poco la vocera del gobierno que en medio salió a contestarle a Victoria Villarruel, quien el fin de semana se puso a responder a usuarios de la red social Instagram que la acusaban de traidora y le replicaban de alguna manera las cosas que había dicho el gobierno, el Poder Ejecutivo, Milei particularmente, en contra de Villarruel por haber habilitado la discusión, la sesión en el Senado, de la cual salió la ley de aumento de la jubilación mínima, el incremento del bono y la reimposición de la moratoria, todas leyes que Milei ya anunció que va a vetar. Pero mientras tanto está la discusión entre Milei, sus ministros y Victoria Villarruel. ¿Qué decía Patricia Bullrich? Ella misma sacó a la luz que la estrategia del gobierno de cuidar el dinero de la gente, de cuidar los logros que se han planteado, ella lo tira por la borda y dice: usted viaja en avión, usted le da plata a la CIDE. ¿Qué comparación? ¿Qué comparación? 30 millones de dólares gasta la CIDE. ¿Y cuántos millones de dólares significa el gasto que ella habilitó en el Senado de la Nación? Entre 17.000 y 19.000 millones de dólares. Bueno, Villarruel hablaba también de los viajes de Javier Milei, que ha hecho desde que asumió la presidencia, por lo menos 10 a Estados Unidos. Al principio viajaba en vuelos comerciales, después empezó a viajar en vuelos privados, que, bueno, significan un costo bastante más grande. En ese momento, supuestamente, Patricia Bullrich dijo que era un motivo de seguridad. 3,5 millones de dólares ha gastado en viajes Milei. Ellos calcularon, cuando le contestó Oría, el videasta de Milei, dijo 750.000 dólares, pero salió un informe del diario La Nación en base a información que dio el propio gobierno, porque le pidieron la información que están obligados a dar, y ahí salía esa cuenta. Es cierto que una cosa es también un gasto eventual y otra cosa un gasto sostenido dentro del presupuesto, pero bueno, los senadores contemplaban cómo financiar esto, entre otras cosas, por ejemplo, colocando IVA a los honorarios de los directores de empresas y también poniendo IVA a los SGR, las sociedades de garantías recíprocas, que también habían sido eliminados por parte del gobierno, y dijeron, bueno, la forma de financiar esto es volviendo a colocar el IVA a las sociedades de garantía recíproca. Igual Milei va a vetar todo, porque salieron es una forma de financiamiento de las pymes, o sea que había quienes se oponían también a que esa fuese la vía de financiamiento del tema del incremento a los jubilados. Perdón, ¿no? En el caso de las sociedades es la quita de la exención de ganancias, no de IVA, perdón. Mientras tanto, ¿qué dijo sobre esto Patricia Bullrich? Los 23 gobernadores y el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tienen que bajar el gasto que tienen, que es producto de capas y capas y capas de agrandar el Estado en tareas que no tienen nada que ver con la necesidad de la gente. Cada gobernador mañana muestre sus cuentas y diga: yo tenía tanto de gasto y aporté a la baja del gasto tanto por ciento. Sin duda que el peor de todos es el gobernador de la provincia de Buenos Aires, porque además es el más del 40% del Producto Bruto Interno del país. Bueno, la cuestión es que Patricia Bullrich estuvo el fin de semana reunida con Milei en Olivos, se sacaron una foto juntos y Milei mismo puso, pensando en las mejores estrategias para ganar en octubre, con lo cual da la sensación de que la está promoviendo a ella de candidata. Sí, salió a hacerla enfrentarse a Victoria Villarruel, donde vos ahí tenés a las dos damas de hierro. La candidatura de Bullrich sería para el Senado de la Nación, con lo cual... Porque la Ciudad de Buenos Aires elige senadores, entonces sería, iba a ir al Senado. Iría al Senado, donde la verdad es que el oficialismo tiene muy poca capacidad política, iría a enfrentarse con Victoria Villarruel. Abiertamente con Victoria Villarruel. Ayer, cuando le preguntó José del Río en La Nación si estaban hablando de su candidatura, dijo que no habían hablado de la candidatura, pero el propio Milei puso la foto el domingo con ella hablando, diciendo: estamos hablando de lo de octubre, ¿no? Después Federico Sturzenegger estuvo con Majul en La Nación Más también, ¿y qué dijo?
Cuando Sturzenegger reivindica la idea de que desde que empezó el gobierno de Milei hay, creo que 50.000 empleados menos, ¿puede ser? Claro. 50.000 empleados menos, tiene una crueldad manifiesta porque los deja en la calle. No, pero que está re mal planteada esa pregunta, con todo respeto. No, con todo respeto te lo digo, ¿no? Con todo tranquilo. Súper mal planteada la pregunta, porque disculpame que te lo digo así para hacer más fuerte el punto. Está bien. Vos no me tenés que preguntar por qué pasó con los puestos de los 50.000 ñoquis que se fueron del Estado. Me tenés que preguntar sobre los miles de puestos de trabajo que se crearon cuando nosotros le devolvimos 2.000 millones de dólares a los argentinos. ¿Se crearon esos? Pero por supuesto que sí. ¿Y dónde están? Si hay más desocupación hoy. Bueno, qué loco, ¿no? Porque se molesta, le indica cómo le tiene que hacer la pregunta. Sí. Y después, está muy bien lo que le contesta Majul. Sí. Subió el desempleo. O Sí, sea, el desempleo está en el 8%. Según dato del INDEC. según datos del INDEC, cercano al 9,7 en el conurbano de la provincia de Buenos Aires, pero subió porque se perdió empleo registrado. Y el empleo que se creó es empleo, en todo caso, de monotributo, de trabajadores no registrados, a una velocidad menor a la crecimiento poblacional. O sea, vos no tuviste creación de empleo, tuviste destrucción de empleo registrado en más de 100.000 puestos de trabajo, y en todo caso el empleo que sí se creó es empleo del otro tipo. Sí. Y además hay una asunción ahí que se da por hecha, que es 50.000 ñoquis. O sea, se deja pasar la idea de que en realidad eran todos ñoquis. O sea, todos los que echaron del Estado. Y que le devuelve al sector privado 2.000, o sea, a la gente 2.000 millones de dólares. Esto, digo, es un discurso que también lo hizo Milei el otro día en la bolsa, cuando dijo que iban a vetar para devolverle la plata al sector privado. No hay ese traspaso. No existe ese traspaso de esos fondos al sector privado. Bien, mientras tanto, Horacio Marín, en las horas definitivas en las que la jueza Presca tiene que tomar la determinación de si acepta o no la apelación. Hoy tiene que resolver eso. Recordemos que la jueza dijo que Argentina tiene que entregar el 51% de las acciones de YPF. El juicio no es contra YPF, es contra el Estado Nacional. Y eso no va a pasar, que se entregue, pero es una forma de la jueza de querer obligar a la Argentina a pagarle al fondo Burford, porque cuando Cristina Fernández de Kirchner era presidente, Kicillof era ministro de Economía, se expropió YPF con una ley del Congreso, pagándole al principal accionista, que eran los españoles de Repsol, pero no se le ofreció lo mismo al grupo Petersen, que tenía una participación más chica dentro de esto. Burford después fue y compró la quiebra de los Petersen en España y fue a hacer juicio a Estados Unidos. Bueno, en ese contexto, Horacio Marín, el titular de YPF, ¿qué dijo? Burford hizo dos juicios, a YPF, a la empresa y a la República. En el juicio contra YPF, la jueza falló a favor de YPF. Por lo tanto, YPF está fuera del juicio. En primer circuito en Estados Unidos da la posibilidad de cobrar la sentencia. Entonces, quieren cobrar con el 51% de revisiones. Pero yo ahí no puedo opinar. Lo que sí te puedo decir que, en principio, la República actuó con celeridad, con profesionalismo y correctamente. Mientras tanto, Manuel Adorni, el vocero presidencial, inauguró el viernes un programa que por ahora está en un streaming, que dijo que no descarta llevarlo a la televisión pública. Se llama Fake 78, en un chiste, supongo, con 678 del programa que estaba en la televisión pública en la época del kirchnerismo. Y en ese contexto dijo que va a enumerar las noticias falsas. Fue curioso porque, por ejemplo, dijo que no era cierto lo de las valijas del avión que no pasó por los controles, porque todo lo que él había dicho sobre los controles, que supuestamente dijo que se habían hecho como de rutina y siempre con la valija de Arrieta, esta joven que trabaja para Escaturice, un ex espía argentino que que se ha vuelto un empresario importantísimo en Miami, que ahora es dueño de empresas de Flybondi en la Argentina. De Flybondi en la Argentina. Ella llega para participar de la organización de un congreso de partidos conservadores que tuvo a Javier Milei como principal orador aquí en la Argentina, en un vuelo privado con 10 valijas que pasan sin ningún tipo de control. Y él había dicho, no, se le hizo el control, dijo Adorni. Después sale el pronunciamiento de los fiscales en la causa judicial y dicen que no pasó por los controles. Bueno, pero empieza a enumerar cuestiones que él algunas que son opinables respecto. Dice, por ejemplo, vialidad, había que cerrarlo. No es cierto que no va a haber mantenimiento de rutas, era todo corrupción kirchnerista, por eso está... Y con eso del caso. Y con eso cierra el asunto. No es que
no es muy sofisticado, no hace una cosa, no desmonta mentiras de una manera muy sofisticada, sino que discute con las cosas que le parece que están mal. A ver, ¿qué decía Adorni en su programa? Fake 78 es para contarles a ustedes un poco lo que viene pasando en la semana en materia de información, en materia, por supuesto, de falsa información. Y lo cierto es que cuando nos pusimos con un equipo de colaboradores que están acá, que me dan una manito para que todo esto salga al aire, pensé realmente que no lo íbamos a poder hacer una vez por semana, la idea es hacerlo todos los viernes. Hoy va a ser muy desordenado, con muchos errores seguramente y con muchas cosas por mejorar. Y después lo vamos a ir haciendo en duplex con otros streamings y probablemente en algún canal de aire. Pero bueno, eso queda para más adelante hasta que podamos pulir bien el pequeño bloque. Bien, ahí estaba Adorni con su programa de streaming, donde, bueno, fue enumerando las cuestiones que para él... fake news es otra cosa, o sea, uno puede opinar distinto, Sí. argumentar distinto, pero decía, por ejemplo, bueno, en un momento decían, reorganizan el INTI y el INTA y cierran el Instituto del Cáncer. Dice, no es cierto que cerramos el instituto. Bueno, como tal deja de existir y lo ponen como dentro de la estructura del Ministerio de Salud. Bueno, mientras tanto, recordemos que decía Daniel Scioli sobre los carpinchos, ahora que se le dio al ministro de Turismo y Deportes y Ambiente, pues, de hablar del tema de los carpinchos. ¿Qué propone para Nordelta? Se estima que aproximadamente en 2020 había 700 y hoy supera los 3.000. También hay familias que han adoptado el carpincho como si fuera una mascota y estos casos lo vamos precisamente a contemplar. ¿Pero es domesticable el carpincho? Se me mostraba un amigo tomando mate, que cuando el carpincho se siente agredido protegiendo a su manada por una mascota que pueda haber en una casa, se altera y puede reaccionar de distinta manera. Son animales de comportamiento social, por lo cual cualquier traslado de intervención debe contemplar la integridad de lo que es el carpincho y su manada, que logremos generar con las organizaciones ambientales, con la comunidad, una salida positiva para que los carpinchos puedan estar en su hábitat natural. Bueno, su hábitat natural es precisamente los humedales donde se construyeron los barrios privados como Nordelta, donde ahora, nos explicaba recién un científico del CONICET, dado que además no tienen a su predador, se están reproduciendo mucho más rápido que en la naturaleza. Entonces la propuesta de Scioli era mandarlos a una isla, que, bueno, uno se pregunta, además el carpincho nada, con lo cual nos decía el biólogo también que, bueno, que difícilmente permanezcan eventualmente en una isla y que sería muy complejo ese tipo de traslados. Había habido una iniciativa que yo no sabía, que me acuerdo desde el gobierno de Kicillof proponían algo que sonaba más razonable, que era el tema de darle pastillas anticonceptivas a las carpinchos, pero que eso no está aprobado todavía en los carpinchos, nos explicaba el biólogo del CONICET. Se usaba para, por ejemplo, las palomas, le ponían alimentación con anticonceptivos para evitar que, bueno, que se vuelvan plagas y en la convivencia además. Bueno, mientras tanto, Lula da Silva responde a Donald Trump, que amenaza con subir el 50% de aranceles a los productos de Brasil. ¿Por qué? Porque no le gusta el juicio en el cual están investigando el complot de Bolsonaro y algunos militares para no cumplir con la entrega del mando a Lula da Silva mediante un golpe de Estado que incluía incluso la posibilidad de envenenar a Lula da Silva. Como no le gusta el juicio, porque Bolsonaro es su amigo, dice que va a castigar a Brasil poniéndole aranceles. Una situación bastante curiosa. También va a subir los aranceles a partir del 1 de agosto a México y a la Unión Europea, lo cual está generando bastante incertidumbre. ¿Qué decía Lula da Silva? O que o presidente Trump tem que saber é que se aqui no Brasil ele tivesse feito Trump tiene que saber que si Brasil hubiese hecho lo que él hizo nos Estados Unidos, en Estados Unidos as eleições, con sus ele também elecciones, estaria sendo processado. también sería procesado. Estaria sendo julgado e se fosse culpado, ele seria preso. Y se estaría preso. Claro, él le recuerda a Trump que él hizo lo mismo cuando, ¿se acuerdan que alentó la toma violenta del Capitolio en Estados Unidos? Un juicio por el cual después fueron todos amnistiados por el propio Trump, los que estaban acusados. É assim que funciona a lei para todo no mundo. Así funciona la ley para todo el mundo. No, y también la Corte le dio una inmunidad especial a Trump en ese caso. Aprender a respeitar.
Você nunca viu me meter numa decisão de justiça americana. Ustedes nunca me vieron meterme a mí en una decisión del Poder Judicial norteamericano. Nunca viu. E o que eu espero é Y yo lo que reciprocidade, espero que ele es também reciprocidad. não se meta nos problemas brasileiros. Que no se meta él con los problemas brasileros. Muy gracioso Trump ayer metiéndose en la entrega de la Copa al Chelsea. Sí, en la final totalmente. del Mundial de Clubes. Entran con Infantino, claro, o no sabe o nadie le contó que se entrega sabe, el trofeo y te vas. No sabe, no. Él entregó el trofeo y medio que lo estaban tratando de correr. Y él dijo, no, yo me quedo acá. Y es una imagen, la verdad, que... Muy incómoda, porque es incómoda, porque necesariamente hay una vinculación de lo político. Vos quedás medio pegado al presidente Trump que está festejando. Pero además como Chelsea, no un tiene la equipo más inglés, mínima no tiene intención. idea. No, pero además tiene. nunca, claro, reciben el trofeo y el que lo entrega Siempre se corre. Siempre. Antes de que levanten el trofeo y exploten atrás los papelitos, todo. Salvo a Messi que le pusieron la túnica, ¿no? Claro, ¿te acordás? Claro, pero eso tenía que ver con una tradición catarí. Sí. Bueno, y se quedó Trump, que después dijo que el mejor jugador que él vio en su vida fue Pelé, además. ¿En serio? Claro, o sea que dejó de lado ahí a Diego y a Bueno, Messi. es muy graciosa la incomodidad de los... Y después lo va a buscar Infantino como para arrastrarlo, para decirle correte. Sí, claro. 7:15 de la mañana. Depeche Mode. Enjoy the silence. 18 la máxima para hoy.